Muy bien, quiero pedirle que tenga a mano su Biblia, Efesios capítulo 6. Vamos a revisar la semana anterior. Si usted estuvo atento, atenta, la semana anterior el pastor Enrique inició un estudio, una serie de estudios que lo vamos a hacer durante algunos domingos sobre esta situación que me he dado cuenta para muchos cristianos no le es tan, digamos, convincente. No le dan la mayor importancia a eso. Y el pastor nos enseñaba el domingo anterior que tanto usted como yo estamos en medio de una lucha, de una batalla espiritual. ¿Usted lo ha entendido así en su vida? ¿Usted entiende que está en una batalla espiritual? Ahora, claro, si usted vino por primera vez y si usted está conectándose por primera vez, de pronto esto le va a llamar mucho la atención. Tal vez nunca escuchó que el cristiano vive en una constante lucha. Pero sí, lo vamos a tratar de explicar bajo la guía del Espíritu Santo, podamos entender claramente lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir respecto de eso. Quiero pedirle y quiero darle gracias a usted que se conectó por primera vez. Y si usted vino por primera vez, bienvenido, que el Señor le bendiga. Realmente es bienvenido a esta su casa. Y ponga mucha atención, porque el Señor tiene un propósito, tiene un plan de redención, sobre todo para usted que no conoce al Señor, para usted que tal vez conoce por primera vez y escucha por primera vez la palabra. Hay un plan, y hay un plan de amor, de redención, de perdón, de gracia y de misericordia, que está dispuesto para cada uno de nosotros. Así que le invito a que usted pueda tomar en su corazón eso y lo pueda guardar y tener toda la expectativa abriendo su corazón para conocer cuál es ese plan. Y el plan simplifica una situación, el amor de Dios, el perdón de Dios, el que podamos reconciliarnos con Él y volver a Él de aquella vida que estamos viviendo, tal vez contraria al Señor. Hoy vamos a verlo. Nos vuelva a Él, esa es la idea, que lo vamos a una forma de vivir diferente, que marquemos la diferencia en medio de una sociedad llena de mucha corrupción, en medio de una sociedad difícil, cruel, que siempre nos quiere llevar sobre todas las cosas a distanciarnos de Dios. ¿Y quién está detrás de todo eso? Pues principalmente este enemigo que el domingo anterior, pues el pastor ya lo había dicho. ¿Quién es este enemigo? ¿Quién es aquel que está en contra de nosotros? ¿Quién es el que está en contra del cristiano? Pues bueno, vamos a tratar de identificarlo. En Juan 10:10, la primera parte de este versículo, Él nos muestra que tiene tres objetivos claros. ¿Cuáles son? Matar, robar y destruir. Yo quiero que este momentito tome unos segunditos. A ver, ¿qué le ha robado de su vida? ¿Qué ha destruido en su vida? ¿Qué engaño le ha metido a usted y del cual usted no puede salir, del cual tiene luchas respecto de esta mentira y engaño que el diablo ha puesto? ¿Cómo ha destruido? Tal vez mire su matrimonio, su hogar, su trabajo, sus ilusiones, sus sueños, sus deseos. En algún momento hemos caído presos de estos engaños. Porque si hay algo que es este enemigo, es engañador. Es el padre de la mentira. Y nos miente en todo momento. El problema es que nos dejamos. El problema es que no lo identificamos y entonces vivimos esclavos de esa mentira y de ese engaño. Por eso es la urgencia de ir a la palabra. Y esto a través de Pablo, Dios nos quiere hablar de la forma cómo enfrentar esta situación, de cómo luchar en contra de esta mentira y de este engaño que, como usted ve, destruye, trae desunión, conflictos. Entonces, este enemigo mentiroso, el padre de la mentira, engañador sobre todas las cosas, ya le muestro, tiene tres objetivos, pero sobre todo es buscar el dividir, el separar. Mientras usted esté más alejado de Dios, mejor. Ese es el objetivo de él. Mientras esté más alejado de su palabra, mientras usted esté actuando bajo su propia verdad y no la verdad de Dios, de su palabra, entonces él está logrando el objetivo.
Entonces necesitamos identificarlo. Este enemigo es el mismo que se opuso al hombre y a su inocencia en el huerto de Getsemaní. Es el mismo que trató de aplastar la nación de Israel, el que está en contra de la misma iglesia. Este enemigo que trató de sobre todas las cosas impedir el nacimiento de nuestro Salvador. El que está en contra de su resurrección, de su segunda venida. Este enemigo que trata de destruir la iglesia, que estorba el servicio de la iglesia a los cristianos y el servicio que un cristiano puede tener. Este es el enemigo que daña nuestra mente con incredulidad, que nos hace dudar del poder de Dios y que nos hace dudar del amor de Dios. Cuando de pronto las cosas no están bien, creemos que Dios ya no nos ama y entonces dudamos de su amor. Este es el enemigo que nos hace actuar pensando que la vida cristiana es muy difícil y por lo tanto mejor no hacerlo, que no tiene sentido, que no vale. Este es el enemigo que levanta falsos maestros para confundirnos con las falsas doctrinas y confunde la iglesia. Como ve, este enemigo realmente es poderoso. Y si hay algo que podemos mirar en él como característica es su persistencia. Es persistente. No descansa hasta no verle destruido, hasta no cumplir sus objetivos. Entonces, ¿está consciente que usted está en una guerra espiritual? Y si no, mire a su alrededor. Mire tal vez en nuestra propia experiencia cómo hemos vivido esclavos de mentiras y engaños que nosotros las aceptamos como verdades. Si no, miremos de pronto los conflictos familiares y este mundo caído y la vida que nos ha tocado vivir, alejados totalmente de su verdad. Entonces, creo que en algún momento, o en muchos momentos tal vez, el enemigo ha logrado el objetivo con nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nos ha hecho cristianos ineficaces. Lamentablemente, como cristianos, nos ha hecho totalmente, disculpe la expresión, ineptos para hacer la obra de Dios. Porque su engaño, su mentira nos ha esclavizado de tal manera y hemos aceptado de tal manera que hemos sentido que sí, que en realidad no servimos. Sí, como usted ve, una situación muy complicada, muy difícil. Pero no podemos quedarnos solamente en ese lado, porque claro, la pregunta sería entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Siempre el Señor, después de confrontarnos y hacernos ver una realidad, nos va a dar una salida, un camino. Nos va a dar una instrucción, una guía. Siempre lo hace. Y siempre vamos a encontrar una herramienta, una instrucción, una respuesta, una solución en la palabra de Dios, a través de su palabra. ¿Qué hacemos entonces? Le quiero invitar que vayamos juntos a Efesios capítulo 6, si ya lo tiene. Capítulo 6, versículo 11. Dice el Señor, mire, y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, hay que hacer algo aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder hacer frente a estas artimañas, a estas acechanzas. Entonces usted ya puede tener ya un concepto, una situación, una idea mucho más clara del por qué la situación en su vida, hablando espiritualmente, o la situación en la vida de otras personas, porque simplemente no usamos la armadura de Dios. Dice aquí que hay que ponerse la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer frente, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y si usted va un poquito más adelante al versículo 13, dice, por lo tanto, otra vez, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, aquí hay una responsabilidad que todos tenemos, hermanos. Necesitamos entonces entender, y yo quiero obedecer. Si la palabra nos dice que necesitamos ponernos
y hacer algo con nuestra vida, espiritualmente hablando, debemos hacerlo. Aquí nos dice que hay que ponerse una armadura. Y nuestra intención y nuestra responsabilidad como iglesia es de enseñarle qué significa eso, cuál es la armadura y cómo hay que ponérsela. De eso se trata estas enseñanzas que vamos a hacerle durante los siguientes domingos. Así que por favor, manténgase expectante, manténgase muy atento y sobre todo muy dispuesto a obedecer la palabra. Mire, 2 versículos nada más, podemos encontrar muchos más, pero aquí nos dice cómo enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentar? No des lugar al diablo. De ninguna manera, no den lugar al diablo. Y aquí hay una manera de no hacerlo, poniéndonos, dice, toda la armadura. Es lo que tenemos que hacer. Como digo, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entonces, la armadura de Dios, ya lo explicó también el pastor Enrique el domingo anterior, voy a hacer un poco de énfasis en esto, constan de 6 piezas. ¿Cuáles son estas piezas? El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el casco y la espada. Cada una de ellas las vamos a ir viendo. Hoy vamos a iniciar por la primera, el cinturón. 6 piezas que las tiene que ponerse todas. No nos da a elegir cuál quiere ponerse. Todas. Dice, póngase toda la armadura de Dios para que así podamos hacer frente a las artimañas del enemigo. Todas tenemos que ponerlas. Si alguna no la ponemos, simplemente vamos a quedar desprotegidos en alguna área de nuestra vida y Satanás va a ser presa una vez más de nosotros. Cualquier pieza que no usemos nos desprotege. Tenemos que usar toda. Entonces debemos notar que Dios en estas 6 piezas, no hay una pieza que diga para cubrir la espalda. ¿Por qué será? Dios quiere soldados que no deserten. Dios no quiere que haya soldados que se den la vuelta y salgan huyendo como cobardes. Porque cuando usted se da la vuelta va a mirar el enemigo su espalda y entonces está totalmente descubierta. Pues Dios anhela que usted siempre haga frente. Y Dios nos capacita para ser los soldados de Cristo. Y todos somos de esa manera, con ese ADN, digamos, de guerreros. Que el Señor lo ha dispuesto para que así lo hagamos. Hay una razón muy especial para eso, ¿se da cuenta? Todas las piezas que vamos a ver, ninguna cubre la espalda. Todo es de frente. Todo es para luchar en contra del enemigo cara a cara, porque esta lucha no la hacemos como iglesia, lo hacemos de una forma individual, hermano. Usted tiene que hacerlo. Por eso decía que usted debe responsabilizarse en ponerse la armadura. O sea, sería muy bueno que nos unimos y hacemos una estrategia entre todos y luchamos. Pues no, esto es individual. Usted debe ponerse la armadura todos los días de su vida. No es que usted se pone y ya pues se queda puesta, no. Todos los días debe ponérsela. Todos los días. Porque todos los días el enemigo nos acecha. Porque todos los días el enemigo le miente. Porque todos los días le quiere obstruir y le quiere dañar su testimonio. Porque todos los días él es incansable en ese lado. Entonces todos los días necesitamos ponerlo. Ahora, si nos ponemos a pensar en todo esto, yo podría decir simplemente que la armadura de Cristo, la armadura de la que nos está hablando es Cristo mismo. Él es nuestra protección. De hecho, Pablo dijo a los romanos en 13:14, Romanos 3:14 dijo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es, en resumen, eso. Esta armadura es el Señor mismo, Jesucristo mismo en nuestra vida. Y debemos de alguna manera como vestirnos de Él. ¿Entiende? De una forma simbólica estoy hablando, ¿sí? Espiritual. Debemos llevar a Cristo como armadura y avanzar en sus fuerzas a la batalla. Ni siquiera es en las nuestras, sino en las fuerzas de Cristo. Como vestidos de Él, con Él, salir a la batalla. Es como nos dice el Señor. Entonces, aquí hay una imagen
en donde usted puede ver un cinto, una correa, un cinturón, algunos de cuero, otros de tela, más anchos, más delgados, pero tiene un propósito claro, un propósito de afirmar algo, de sujetar. Por eso él dice, cíñanse. Usted debe haber escuchado algunas situaciones como esta, dice, cíñanse en los lomos, dice. El cinturón cubre parte de nuestra cintura, los lomos, es algo de esto. Y entonces vamos a entender qué es lo que significa eso, qué es lo que nos quiere decir el Señor respecto de mantenernos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué hace un cinturón? Normalmente esta era una pieza común que se llevaba todas las personas en el tiempo de Pablo, ¿no? Pablo está mirando a un soldado, pero también está hablando a alguien que no era un soldado, alguien que se disponía a trabajar un jornal, pero todos usaban una túnica, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el cinturón sujetaba esa túnica, y ya vamos a ver cómo hacían para mostrar una actitud frente a lo que tenía que hacer. Muy bien, entonces, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Yo encuentro 3 significados de esta frase que nos van a ayudar a entender para poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ceñidos del cinturón de verdad implica esto: estar listos, preparados, dispuestos. Le explico. Este cinturón, como usted ve, estaba siempre alrededor de la cintura, no los lomos, habla aquí, ¿no? Esta era una expresión un poco común en ese tiempo, ¿no? De hecho, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, el mismo Dios dice, hermanos, cíñanse los lomos, nos vamos de aquí. Entonces es como decirle, a ver, listos, prepárense, nos vamos. Vamos a caminar, vamos a viajar, vamos a luchar, vamos al combate. Estar listo, estar preparado. Una expresión muy popular en ese tiempo, ¿no? Cíñase los lomos es como decirle a usted, ¿está listo? ¿Está preparado? Algo así, ¿no? Ceñido los lomos. Entonces, mire, la túnica así, ¿qué hacían? Con el cinturón servía para que usted pueda coger las 4 puntas de la túnica y meterla debajo del cinturón, de tal manera que podría convertirse en una túnica más pequeña. ¿Para qué? Para que pueda tener la facilidad de moverse, de caminar, de ir a luchar, de ir al trabajo. Entonces, al final es esto, hermano. Estar listo como este guerrero, ceñido en su cinturón, su túnica, de modo que nada le estorbe. En otras palabras, un poco hablando espiritualmente, hermanos, dice el autor de Hebreos que debemos despojarnos de nosotros todo lo que nos asedia, sobre todo el pecado. ¿Para qué? Para que podamos correr esta carrera, esta obra que el Señor ha puesto delante de nosotros como elegidos de Él, como escogidos de Él. Esto que tiene como propósito de vida para cada uno de nosotros. Correr sin que nadie le estorbe. Imagínese que empieza a correr con la túnica larga. De pronto se enreda, de pronto se puede romper y bueno, muchas cosas pueden pasar ahí. Pero qué más fácil es arremangarse, ceñirse en el cinturón y correr. Así es como quiere el Señor, que corramos esta vida espiritual ceñidos, levantados, preparados, nuestra vida en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de Dios, en su palabra. Inicio. Entonces, la primera significado que yo puedo encontrar es de esto, que nos llama a ser preparados. Y esta es una preparación que usted debe hacerlo, digo, todos los días. En algún momento el Señor mismo le pregunta, ¿estás listo? Cíñete los lomos. ¿Estás preparado? Cíñete los lomos. Cíñete el cinturón de la verdad en tus lomos. Entonces, ahora también, mire, este mismo cinto era común en los soldados para tener una especie de funda, como la anterior imagen que vio, donde colgaba ¿qué? O donde podía meter la espada. Pablo más adelante va a hacernos ver cómo simboliza la espada con la palabra de Dios. Dice la espada del Espíritu, que simboliza la palabra de Dios. Entonces, espiritualmente, mire, la palabra de Dios está ajustada en el cinto, en la verdad misma de Dios.
Una forma de espiritual, simbólica, que nos está mostrando que tenemos que vestirnos de la verdad de Dios, preparados para la batalla, preparados para la lucha, teniendo como fundamento claro, la verdad de Dios en nuestra vida. ¿Qué implica todo esto? Que necesitamos conocer, pues entonces, la palabra del Señor. Que necesitamos saber qué nos dice la palabra del Señor. Y decía en la primera reunión que igual la iglesia no ha escatimado en esfuerzos para que usted pueda conocer la palabra. Nos ha llamado mucho la atención que muchos de ustedes se han incluido a las clases de discipulado. Qué bueno. Pero nos entristece que muchos no lo han hecho. Hermano, necesitamos conocer la palabra, los fundamentos de la palabra, como usted ve, para poder hacer frente a todas las acechanzas que tenemos que vivir. Porque si no lo hacemos de esa manera, es como que saliéramos a la batalla desarmados. ¿Qué va a pasar? Vamos a morir, espiritualmente hablando. Entonces, se da cuenta, este cinturón tiene un sentido, un propósito, una importancia en nuestra vida. No es un cinturón que se usa como ahora tal vez en alguna prenda como un simple aditamento del vestido o del pantalón, como algo que está solamente ahí, sin hacer nada, que no tiene importancia, como un adorno. Y eso es lamentable, hermano, porque a veces la palabra de Dios podemos mirarla de esa manera, como un simple adorno, como algo superficial. No es un cinturón de adorno, es un cinturón que sujeta. Es un cinturón que nos ayuda a prepararnos para la batalla, para la pelea. La palabra de Dios, el conocimiento de su palabra. ¿Qué implica como segundo significado este versículo? Ceñidos el cinturón de la verdad, implica obviamente, como ya dije, conocer la verdad de la palabra. Entonces hemos visto cómo Satanás, sobre todas las cosas, trata de engañarnos. Él va a hacer todo lo posible para que usted esté engañado o engañada todo el tiempo. Va a tratar siempre de impedirnos que andemos en integridad sobre todas las cosas. Así que la manera de enfrentar al engañador es poniendo la verdad sobre nuestras vidas. Cristo es la verdad. Cristo es el verdadero Dios, es nuestra armadura contra los ataques de Satanás. Y entonces, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, un poquito más atrás, ahí en su Biblia puede leer conmigo, dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Y aquí otra vez Pablo mira al engañador, al mentiroso, a Satanás, quien siempre va a tratar de confundirnos, quien siempre va a tratar de llevarnos por un viento de doctrina totalmente equivocado, como lamentablemente millones de personas lo están. Satanás vendrá promoviendo ciertas enseñanzas que no son verdaderas, que son engañosas sobre todas las cosas, inteligentes, claro. No los podemos desechar así. Mucha gente se deja llevar por eso y las acepta, porque esa es la astucia de él. Entonces la única manera en la que cada uno de nosotros puede resistir esa farsa, esa mentira, es tener la verdad, el conocimiento de su verdad, de su palabra. Y eso es lo importante que hemos concebido nosotros como iglesia, de enseñar la palabra de Dios. Y espero, por la misericordia de Dios, lo esté haciendo este momento. Debe estar firme. ¿Cómo nos armamos entonces con la verdad? Bueno, escudriñándola, buscándola, apasionadamente, más allá, deleitándose en la palabra, buscando conocer, buscándola entender y sobre todo buscando aplicarla en nuestra vida. Porque ya vamos a ver que no solamente es suficiente con conocerla, meditarla, sino que tenemos que vivirla. Así lo dice Juan. Entonces, para estar firmes y salir victoriosos, necesitamos saber la verdad en cuanto a Dios,
la verdad acerca de Cristo, la verdad que está incorporada en la palabra misma, en la Biblia. Jesucristo nos da un ejemplo de eso. ¿Cómo Él enfrentó el ataque de Satanás ahí cuando fue llevado al desierto? Con la palabra, hablando un versículo clave para que Satanás se quede callado y salga más allá huyendo. Cuando Él dijo, escrito está. El Señor conocía su palabra, conocía las verdades, conocía las promesas de Dios. Usted las conoce para poder citar en el momento preciso, en el momento exacto. Cuando usted sabe, hemos pasado esos momentos difíciles en los que buscamos ayuda y nadie está. Y nos sentimos tan solos y abandonados que ni siquiera Dios está. ¿Qué hacemos ahí? Somos presa muy fácil de Satanás. Y entonces deberíamos levantarnos en el poder de la palabra, citando una verdad de Dios para que el enemigo huya de nosotros. Debemos citar la palabra de Dios como lo hizo el Señor Jesucristo. Escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este es el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, que necesitamos seguirlo y aplicarlo a nuestra vida. Es un estudio entonces, un llamado también profundo, hermanos, para que cada uno de nosotros seamos responsables del estudio de la palabra, de llegar a ella como esto tan esencial y tan urgente para nuestra vida, porque de otra manera, y déjenme repetirlo otra vez, seremos presa del diablo si no lo hacemos, si no conocemos su palabra, su verdad. Ahora, claro, usted puede decir, bueno, es fácil vivir la vida, o sea, con que sepa lo básico es suficiente. Y se puede vivir así, pero sería una vida muy al filo del peligro, porque Satanás es astuto y simplemente va a vencerlo. Si solamente me contento con saber algo superficial, si solamente me contento con llevar una vida superficial, no vamos a poder lograr realmente enfrentar a Satanás. Satanás es astuto y sabe nuestras debilidades y sabe dónde nosotros estamos teniendo un problema, sobre todo de conciencia, como lo vamos a ver más luego. Mire, me encanta una oración que hace Pablo, hablando de esto, a los Efesios en el capítulo 1. Regrese un poquito, Efesios capítulo 1. En el versículo 17, miren, ora por esta iglesia en Éfeso, ora por nuestra iglesia, ora por cada uno de nosotros. Yo lo veo así. Mire, con esta expectativa ora Pablo, que todos usemos el cinturón de la verdad. Escuche esto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Mire, aquí hay una oración, un clamor de parte de Pablo. ¿Para qué? Para que la iglesia conozca de Dios, que sepa la doctrina acerca de Dios, que comprendan la verdad de Dios y que así estén listos para hacerle frente al enemigo. Estamos en un constante aprendizaje. No podemos pensar que ya lo sabemos todo. Apenas estamos iniciando en el conocimiento de la palabra, al menos ese es mi pensamiento. Cuando usted se siente desalentado, cuando usted está desilusionado, cuando usted se siente derrotado, ¿qué ha hecho? ¿Cómo enfrenta ese ataque de Satanás en su vida? Sino a través de hacerle frente con la palabra de Dios. Hay promesas en la palabra de Dios que le ayudan a luchar contra el adversario. ¿La sabe?
las conoce, las cita en ese momento. Se pone la armadura, este cinturón de la verdad para hacerle frente al enemigo, o se deja llevar. Cuando me armo con Cristo, cuando me armo con la verdad eterna de su palabra, el creyente enfrenta entonces la batalla y debe saber que va a salir victorioso. Porque ese es el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios para enseñarnos esto no es para que nos quedemos derrotados, creyendo que pues el enemigo nos vence y no podemos contra él. No, todo lo contrario. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y por lo tanto puede salir victorioso porque ya Dios venció a este enemigo. Pero necesitamos hacer nuestra parte, vencerle. Ahí está estos versículos que lo leímos hace un momento. ¿Y cuál es la tercera significación que yo encuentro de este cinturón de verdad? Es que nos habla también de veracidad y de integridad. Este versículo también habla de que podamos ser en realidad honestos, íntegros, en un carácter de integridad. Mire, que nosotros como cristianos no nos interese mucho, o más bien dicho, he visto que nos interesa más cómo nos ven la gente, pero por fuera, cuando por dentro podemos estar escondiendo muchas cosas y dejando que el pecado pues nos lleve a una situación interna de conflicto, de tal manera que nos haga sentir realmente mal en nuestra conciencia. Pero por fuera nos preocupamos que todo el mundo vea que estamos bien, cuando por dentro en realidad no lo es. De eso habla también esto. Que usted se ponga este cinturón de verdad, de veracidad, de integridad, de ser genuino, de ser real, de no ser, de no demostrar o de tratar de mostrar lo que en realidad no lo somos. ¿Está lidiando con algún problema interno? Enfréntelo. Enfréntelo. No lo deje pasar, no lo esconda, no lo trate de meter, que lo póngalo delante de Dios. Eso nos dice. Porque de otra manera, mire, ¿cómo es que un soldado puede entrar o salir a la batalla si sabe que tiene una debilidad interna, que sabe que está lidiando con un pecado? Si está lidiando con algo que más bien que antes sacarlo lo quiere esconder, definitivamente va a ser presa de Satanás muy fácilmente. No va a poder luchar. Necesitamos ser genuinos en nuestra vida, ser honestos. Y aquí es donde decía yo, tercera de Juan capítulo 1, versículo 4, dice, nada me produce más alegría, dice Juan, que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces, mire, ya no está hablando solamente de que usted conozca la verdad, que la medite, que la profundice, que la reflexione, eso está muy bien. Pero más que eso necesita practicarlo, vivirlo. Porque ¿qué sacamos, hermanos, sabiendo toda la Biblia si no lo podemos practicar? Es lo que nos dice. Entonces este cinturón necesita de esta integridad también. Que seamos reales, hermanos, porque si no, el enemigo nos termina derrotando. Necesitamos practicar. Entonces no hay necesidad, no hay una situación de fingir, porque como es astuto Satanás, se da cuenta si nosotros fingimos, entramos a una lucha, a un combate, fingiendo lo que no somos, escondiendo nuestro pecado interno. Eso es lo que dice, no deberíamos hacerlo. Deberíamos vestirnos, ceñirnos con esta verdad, con lo que somos de forma real. No debíamos vivir por fuera para que la gente piense que estemos bien, decía, sino desde adentro hacia afuera. Honestos, sinceros, transparentes. Estámonos así. ¿Es usted real? ¿Es usted genuino? Quiero ilustrar de esta manera. Mire, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de
de ser llevado a crucificación, la gente que estaba con él, el Señor les hizo una pregunta: ¿quién de ustedes puede redarguirme a mí de pecado? Nadie contestó. Claro, no sabía qué contestar, nadie sabía qué decir, porque no encontraban en él absolutamente nada que podía decir lo contrario a lo que Dios siempre dijo que era. Todos miraron una verdad, una realidad, porque Jesucristo es genuino. Y entonces todos se quedaron callados. Nadie encontró nada en contra de eso. Y luego cuando el centurión, el que estaba a cargo de la crucifixión como tal, contemplando ese hecho, él exclama: en realidad me doy cuenta que este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cómo es que ahora se da cuenta? ¿Cómo es que mira eso en ese momento? Es una realidad que solo miraba, que no encontró en absolutamente nada escondido, ni oculto, ni fingido, de un ser totalmente perfecto. Y luego, ya en la cruz, la persona que estaba a su lado dijo: ¿pero por qué le crucifican a este hombre si no ha hecho nada malo? ¿Por qué hace esta exclamación? Porque otra vez mira en este hombre una transparencia y una verdad absoluta. Mire, solo mirando. Es una situación de vestirse de esa manera, hermanos. Que solamente podamos expresar con nuestro hacer, con nuestro decir. Que todos puedan mirar nuestra realidad, nuestro ser genuino, honesto, puro. Eso es vestirse con el cinturón de verdad. Y así es como dice Dios, debemos vestirnos todos los días para hacer frente a la acechanza del enemigo. Porque de otra manera vamos a ser presos, una vez más, de sus acechanzas. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Quiero terminar con esto. Hay un sentido de conciencia en nuestra vida. Y déjeme ilustrarle algo así. Mire, se cuenta que en una ciudad estaban haciendo una construcción grande y de pronto estas palas mecánicas hacen una maniobra un poco especial y por accidente rompe toda una cañería del suministro de agua potable. Y al romper todo ese suministro de agua potable, todo un barrio se quedó sin agua. Al mismo tiempo que se quedó todo ese barrio con agua, más de 50 personas que estaban con pagos atrasados fueron a las ventanillas de la empresa de agua potable a pagar sus deudas. No es que le habían cortado el agua, sino que su conciencia les hizo pensar que así fue. Y es que, hermanos, es sorprendente lo que sucede cuando nuestra conciencia nos acusa. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y es que la palabra de Dios nos habla de muchos pasajes de que nosotros debemos tener nuestra conciencia limpia y pura. Mire qué tremendo desafío. Esto es algo que realmente el Señor nos desafía. Una conciencia limpia y pura para hacer frente al enemigo. Si hay una falta de realidad sobre la que Dios ha puesto su mano, usted no vamos a poder, cada uno de nosotros, librar esta batalla. Que Dios examine nuestro corazón todos los santos días, como el salmista siempre pidió que lo haga Dios. Examina mi corazón. Examina si hay algo en mi corazón de tal manera que peque contra ti. Esta es la examinación que debemos hacernos todos los días, que es la mejor forma de ponernos el cinturón de verdad y hacerle frente al enemigo. Entonces, la primera parte, la primera pieza de la armadura de Dios consiste en ceñirse, en ponerse, en ajustarse un cinturón de verdad en su corazón, en su mente, y vivir de esa manera. Ir a la guerra sin antes prepararse, obviamente, es una muerte segura, ¿verdad?
De forma similar sucede en lo espiritual. Un cristiano que no le gusta prepararse, mire, que no le gusta, no es que no conoce, no es que no entiende, sino simplemente no le da importancia, no le gusta. Dice, si no le gusta prepararse para combatir las fuerzas del mal, fácilmente caerá rendido al enemigo. El cristiano con el cinturón bien ceñido, bien ajustado, puede resistir con firmeza los ataques del diablo. Así está escrito en la palabra de Dios, no lo digo yo. La palabra de Dios nos dice que así es como debe hacerse. Estar preparado, conocer la palabra de Dios y ser veraz e íntegro en nuestra vida hace la diferencia de resistir o caer en el campo de batalla. El Señor no quiere ver soldados derrotados. El Señor no quiere ver soldados vencidos. Él quiere ver soldados victoriosos que ganan la batalla día tras día. Sí, con esta lucha cuerpo a cuerpo, como dije, de una forma individual contra el enemigo. Pero eso es lo que nos dice tenemos que hacer. Con la ayuda de Dios todo es posible. Que el Señor le bendiga.